Hola, buenas tardes. Bueno, les quiero dar la bienvenida a este conversatorio que es el último del programa o de la sección Foro de Arbo. Digamos, tenemos el honor de cerrar esta apuesta de Arbo este año y pues bueno, eso tiene la ventaja de que tenemos un buen tiempo para charlar. La idea es que primero hagamos aquí una conversación entre nosotros, pero sí quiero darles un espacio a ustedes al final para que hagan preguntas, así que siéntanse libres al final, como les digo, de intervenir o preguntar. Y bueno, entonces arranquemos. Quiero presentar a quienes están conmigo, perdón, primero presento yo me llamo Camilo Jiménez y soy director de la revista Arcadia. Y conmigo están a mi izquierda Wenzel Bilger. Wenzel es el director del Instituto Goethe en Colombia. Wenzel lleva, si no me equivoco, unos 14 años trabajando para el Instituto Goethe, en total 13, 14 años. Fue director de programación del Instituto Goethe en Nueva York, desde donde también coordinó trabajos o actividades culturales pues para toda América del Norte, lo cual incluía a Canadá, Estados Unidos, México y Cuba. Y desde julio de 2017 es el director del Goethe en Colombia. Este año ha sido un año muy especial también para el Instituto Goethe porque ha sido el año Humboldt. El proyecto Humboldt 250 se desarrolló a lo largo de este año, que es un proyecto que se dio, pues digamos, bajo el liderazgo del Goethe y pues también de la Embajada Alemana en Colombia. Y que pues ha tenido varios momentos importantes este año, pero tuvo uno muy especial que quiero nombrar porque es pertinente, y fue la exposición, una exposición que se llamó La naturaleza de las cosas, Humboldt, idas y venidas, que estuvo en el Museo de Arte de la Universidad Nacional hace unos meses, ya no está, y que estuvo, y esto fue un gran logro realmente para todas las personas que hicieron parte de eso, estuvo en el Humboldt Forum de Berlín hace pocos días, lamentablemente solamente por un día. Bueno, entonces… Para el cumpleaños de Alexander von Humboldt, el 14 de septiembre. El 14, es verdad. Entonces, bienvenido, Wenzel. Gracias. Bueno, también conmigo están aquí el escritor William Ospina. William, muchas gracias por venir. William nació en Padua, Tolima, Colombia, en 1954. Es poeta, ensayista y escritor. Y pues además de, pues digamos, además de su obra, lo conocemos también por numerosos reconocimientos, entre otras cosas, el premio Rómulo Gallegos que recibió en el año 2009. Gracias, William, por haber venido. Y también con nosotros está Alberto Baraya. Alberto es bogotano también, nació en el 68, es artista, ha enfocado su trabajo en la fotografía, en el video y la instalación, podríamos decirlo. Y pues también en investigar y cuestionar las ideas de conocimiento científico, digamos, de viaje, de expedición, de museo y de exotismo. Además de haber expuesto en los principales eventos expositivos en Colombia desde hace varios años, su obra ha estado fuera del país, ha estado en Berlín, Madrid, Venecia, Sao Paulo, París, Nueva York, Ciudad de México, Londres y seguramente otras ciudades que no menciono en este momento. Bienvenido, Alberto. Como los viajes de Humboldt. Sí, como los viajes de Humboldt. Exacto. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, Camilo. Listo. Entonces, pues vamos a comenzar esta charla. Se llama Pensar a Humboldt, pensar en el mundo, y pues metámosle a eso una partecita más, y es pensar en las artes. Y quiero arrancar por eso, y quizás dándole la palabra a Wenzel, quien lea, y no sé si alguno de ustedes lo haya hecho, la ya muy popular biografía que Andrea Wulf escribió de Humboldt, o quien se acerque a su obra, que es muy vasta. Humboldt, pues no solamente en su época, o sea, durante su vida publicó muchas obras, muchos libros, sino que también él escribió cartas, escribió cerca de 50.000 cartas con unos 2.500 corresponsales a lo largo de su vida. Quien se acerque a él, sea por donde fuere, entiende que en el centro de lo que Humboldt hizo estuvo la noción, y la voy a resumir, de que la naturaleza todo está conectado. Esto quiere decir que uno de los legados más poderosos de Humboldt fue haber consolidado la idea de la naturaleza como un rico y denso conjunto de organismos y fenómenos físicos en acción recíproca constante. Y esto tuvo en su tiempo, pero tiene hoy también varias implicaciones. Una es desde lo filosófico, digámoslo así, tiene que ver con que Humboldt muestra que lo singular, para ser comprendido, debe estar relacionado siempre con lo universal. Y por otro lado, Humboldt supo que para consolidar esa idea, aquí tienen que intervenir o tienen que tener un papel la mente, la imaginación y la sensibilidad. Este año, entonces, en el marco de Humboldt 250,
creo que el Goethe hizo bastante énfasis en que quizá pudiéramos ver a Humboldt como el padre, como un pionero o gestor muy importante de la idea de la transdisciplinariedad. Entonces, a manera de introducción, Wenzel, quisiera preguntarte o pedirte que nos contaras por qué es pertinente estar hoy aquí en Arbo. ¿Sí? O sea, has estado digamos, hablando de Humboldt desde diferentes puntos de vista, en conversación con la ciencia, en conversación con varias expresiones artísticas, pero específicamente en Arbo y aquí con William y Alberto, ¿por qué es pertinente hacer esta conversación? ¿Cómo lo ves tú? Pues creo que hay diferentes partes de la contesta a esta pregunta sobre qué significa Humboldt hoy en día, y estamos en una feria de arte. Obviamente tú ya has descrito un poco esa gran obra, esas 50.000 cartas que escribió, la gran obra del cosmos que escribió. Pues de una manera es una persona que tuvo una curiosidad, una gran curiosidad a descubrir el mundo y desarrolló en su vida que ya vemos que murió muy viejo y escribió muchas cosas y pintó y todo esto, pero era un hombre que nunca dejó de estar curioso en sus alrededores, en la naturaleza. Y la interesante cosa, y creo que esto es el vínculo entre la obra y el interés de Alexander von Humboldt y las artes, es que él vio que todo está interconectado, y el hombre, el humano, no es como el observador de la naturaleza, pero es parte de la naturaleza. Y creo que esa relación solo se puede entender en términos de estética, en términos de afecto, en términos de cómo yo estoy parte de este maravilloso mundo. Y creo que eso es una característica de su obra y de esa persona, que lo hace de una manera un artista, ¿no? de justamente experimentar con esas relaciones. Pues eso es una parte. La otra parte es que esa idea de la interconectividad también, unos dicen que fue como el inventor de la ecología, aunque obviamente es una palabra que a su tiempo todavía no existía. Pero hay muchos temas en su obra que hoy en día, con el cambio climático, la crisis climática, son muy pertinentes, muy importantes. Y las artistas obviamente también tienen interés, son parte de esa sociedad. Y Humboldt no solo fue no solo fue naturalista, pero fue sociólogo, fue escritor, fue artista, y esa práctica tiene una amplitud muy impresionante, que creo que nos interesa hoy en día mucho. La única cosa que quizás me gustaría agregar es que para nosotros como institución, en este proyecto fue importante de no celebrar a Humboldt como el gran héroe del siglo XIX, pero de una manera también crítica de ver o de como abrir espacios para experimentar con su legado, que también es muy complejo, es muy difícil también, porque con todo lo que digo de maravillas sobre él, también fue parte de un tiempo que empezó pues fue también de una manera
un fundador, contribujo a una colonización epistemológica también, porque como la imagen que él pintó de las Américas fue también una base para la explotación, para la colonización que tiene un impacto muy largo hoy en día también en el mundo, pero obviamente en un país como Colombia también. Bueno, Wenzel, muchas gracias. Esta imagen, o digámoslo así, esta figura compleja y este legado complejo de Humboldt que ya aquí resumiste, pero pues que se ha venido presentando este año a través de las actividades del Goethe, pero también a través de diversas personas, organizaciones académicas que han venido ocupándose de Humboldt, a veces le hace perder uno de vista quién fue él y cómo fueron sus tiempos. Y quería pues dirigirme ya quizás a William para hablar de Humboldt y su relación con su tiempo, su época, los intelectuales, el pensamiento, la filosofía y la estética de su época. Antes de emprender su viaje a América, Humboldt de hecho no era el que fue al final de su vida o el que ya digamos la persona que la figura que ya floreció después durante los viajes y posteriormente. Él trabajaba en minas en Alemania, ¿no? ¿Qué era ¿recuerdas qué era? Pues eso fue su formación, no sé cómo se dice, pero estudió Bergbau, ¿no? Sí, como minería. En Freiberg, en el Harz, y eso fue un gran interés. Obviamente también la pregunta por qué la corona española le dejó después pasaporte. Pasaporte es también porque estaban interesados en su conocimiento, en lo que él iba a estar. Pero siempre antes de estudiar minería, también siempre como niño, se interesó mucho en todo, no solo en las piedras, pero claro, en otras cosas. Pero también. Lo menciono eso porque sí hubo una experiencia definitiva, determinante en su vida, que fue haber conocido por razones casi que familiares, por su mamá, a un grupo de personajes que cambiaron su forma de pensar. Y pues a la vez Humboldt también cambió la forma de pensar de ellos. Me refiero precisamente a Goethe y a Schiller y a su hermano, pues el hermano de Alexander, que se llamaba Wilhelm von Humboldt. En Weimar surgió entonces una especie de laboratorio creativo, artístico, que Goethe llamaba la Pequeña Academia. Y ahí se dio entre ese grupo de amigos una serie de influencias recíprocas que fueron centrales para pues digamos que representaron centralmente muchas cosas del romanticismo alemán. En esa academia un día normal podía iniciar con una discusión entre Goethe y Wilhelm von Humboldt sobre la traducción de un verso que Wilhelm estaba realizando al alemán. Después podía seguir con horas dedicadas a los experimentos ópticos de Alexander y podía terminar con una lectura de poemas en la casa de Schiller. Aquí tuvieron un rol central entonces el romanticismo y el pensamiento de Immanuel Kant. El romanticismo alemán, porque para sus representantes, pensemos en Friedrich von Schlegel o en Novalis, solo podemos comprender los misterios de la naturaleza si nos adentramos en nosotros mismos, a través del arte, la poesía y las emociones. Y Kant entra de cierta forma también, y esto lo menciona nuestra columnista en Arcadia, Andrea Mejía, en un artículo que escribió para la revista recientemente, porque Kant, confería a la actividad mental humana un papel primordial en la configuración de lo que llamamos mundo exterior. Entonces todo esto, y antes de hacerte la pregunta, me hizo pensar en otro texto que publicamos recientemente en Arcadia, de Alberto Gómez, que es el autor de la Humboldtiana Neogranadina y quizás el mayor conocedor que hay del recorrido de Humboldt por la Nueva Granada, que dice lo siguiente: Humboldt habla en sus escritos en un lenguaje que parece no comprenderse hoy, un lenguaje aparentemente arcaico en una sociedad vertiginosa de inmediateces, con el que el prusiano logró sintetizar las formulaciones holísticas que habían surgido en la antigua Grecia con los antiguos filósofos presocráticos. Un lenguaje que buscaba conectarlo todo, definiendo cómo se entretejen las fuerzas naturales en una concatenación general que no tiene una dirección simple y lineal, unívoca, sino que conforma un tejido entrelazado en forma de red, como lo postulan diversas cosmogonías indígenas americanas. A la manera de Ariadna en el laberinto cretense, Humboldt tejió y extendió un hilo conductor para comprender el intrincado laberinto funcional de la naturaleza. El hilo de la transdisciplinariedad.
humboldtiana invita a deshacer las barreras del pensamiento y de la sociedad para salir al campo despejado y vivir en mejor armonía. Entonces, William, tú has venido, como me contabas, trabajando estudiando a Humboldt durante años. Y de hecho, pues preparas un proyecto que algún día creo que muchos de nosotros quisiéramos leer sobre su vida o inspirado por su vida. ¿Podríamos establecer un vínculo entre tus intereses, tus preocupaciones literarias y estéticas y esta visión humboldtiana del mundo naturalista, romántica? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que mirar a la época de Humboldt es apasionante porque Humboldt no solo fue la consecuencia natural de toda la era del racionalismo y de la ilustración, sino también uno de los gestores, uno de los engendradores del romanticismo. Esa alianza del conocimiento con la aventura de vivir es fundamental para entender el romanticismo. Bertrand Russell dejó escrito que el momento más alto del romanticismo europeo no había sido un poema, ni un lienzo, ni una sinfonía, sino la muerte de Byron en Missolonghi luchando por la libertad de Grecia. Es decir, que el romanticismo había sido fundamentalmente un movimiento vital, más que un mero movimiento estético, musical o político, ¿no? Y yo creo que así como Russell dijo que la muerte de Byron era el momento más alto del romanticismo europeo, uno podría decir que la vida de Humboldt fue el momento más alto del romanticismo europeo. Hubo muchos momentos muy altos, como las cumbres que a él le gustaba escalar. Humboldt tenía una vocación tal por el conocimiento, un deseo tal de saber. Humboldt encarnó a finales del siglo XIX otra vez esa vocación del hombre universal que habían representado los hombres del Renacimiento, Leonardo, Alberti, ¿no? Ese deseo de saberlo todo, ese deseo de sentirlo todo, de conocer el mundo. Humboldt mismo dijo en Cosmos que habíamos pensado mucho el mundo, pero que lo habíamos sentido poco. Y lo que hace que su vida y su aventura sea tan apasionante es que él pudo haberse quedado en un gabinete como tantos sabios europeos estudiando la naturaleza, estudiando las piedras, estudiando las plantas, pero él sintió que el viaje era una necesidad fundamental de su vida y el viaje de Humboldt por estas regiones equinocciales de América fue fundamental no solamente para su obra, sino para la historia posterior del mundo de muchas maneras distintas. Humboldt como viajero configura al romántico que no solo quiere saber, sino que quiere sentir, que quiere tocar el mundo, que quiere vivirlo de una manera casi sensual, si se quiere, ¿no? Abarcar el mundo de todas las maneras posibles. Y la influencia de Humboldt empezó a ser muy grande sobre la cultura aún antes de ese viaje de conocimiento. Fueron las apasionadas tertulias de Humboldt con Schiller y con Goethe las que acabaron por configurar uno de los grandes mitos de la modernidad, que es el mito de Fausto. Goethe quería desde hacía mucho tiempo escribir el Fausto, pero solo cuando comenzó a conversar con ese muchacho que tenía 20 años, 22 años en ese tiempo, encontró la fisonomía, la psicología, el carácter de ese Fausto que él quería escribir. O sea que Fausto mismo, que es una de las grandes obras de la modernidad, es fruto de ese temprano Humboldt que apenas empezaba a asomarse a la gran aventura histórica. Después de eso vino el viaje de Humboldt por América y con él una cantidad de consecuencias extraordinarias para la historia del mundo. Por supuesto que la corona española quería que Humboldt les revelara cuáles eran todas las riquezas que había en América y que España no había podido ver en 3 siglos, ¿no? Bolívar dijo que Humboldt había visto más en América en 5 años de lo que había visto España en 3 siglos. Y los informes que Humboldt presentó de su viaje, algunos formales y otros informales, tuvieron consecuencias asombrosas para la historia de la humanidad. Por ejemplo, el informe que Humboldt le presentó a Jefferson de lo que había sido su viaje por América, alentó en los Estados Unidos el deseo de apoderarse de México, cosa que finalmente hicieron medio siglo después. No era la intención de Humboldt eso, por supuesto. Él andaba conociendo y creyó que podía compartir ese saber, ¿no?, con estos padres de la democracia norteamericana por amor a la ciencia, pero los políticos siempre están viendo algo más que el amor a la ciencia.
estos políticos casi se quedan con los mapas que Humboldt había hecho y que les prestó, le costó trabajo que se los devolvieran, y concibieron el proyecto de apoderarse de todo el sur que era mexicano, y también el proyecto, por supuesto, de llegar al Pacífico. Pero también el informe que Humboldt presentó, por ejemplo, a Napoleón, alentó en Napoleón el deseo de apoderarse de la América hispánica, cosa que provocó además como reacción casi que el movimiento de independencia. Pero tal vez la consecuencia más importante del viaje de Humboldt por América, más que los informes que le presentó a los meteorólogos y a los vulcanólogos y a los botánicos y a los astrónomos, que todo eso llevó, fue el informe que le presentó informalmente y como parte de una conversación casual a Simón Bolívar, que en ese entonces no era más que un muchacho viudo que estaba pasando su depresión de su viudez en París y gastándose su fortuna sin saber en qué, porque no sabía qué iba a hacer de su vida, y de repente oír una noche a Humboldt hablar de Venezuela como si hubiera nacido allá, cuando Bolívar creía que él era el que tenía que saber más de Venezuela y más de la América Latina y más de la América hispánica, ver que ese alemán de 35 años era un sabio de esas dimensiones, que lo sabía todo, de las minas, de las plantas, de las montañas, de la vegetación, de los ríos, de las riquezas de América. Sin duda alentó en Bolívar la decisión de convertirse en el jefe o en el dinamizador de la independencia. De manera que tampoco eso se lo proponía Humboldt. Incluso Humboldt no vio mayor cosa en Bolívar cuando le pareció que era un muchacho un poco disperso, Perdido, ¿no? que no sabía qué hacer con su fortuna y con su vida. Pero si nosotros hoy estamos hablando de Humboldt con este entusiasmo y con esta pasión, sin haberlo conocido nunca, me imagino que habrá sentido alguien que pudo oírlo hablar una noche entera y hablar de este mundo americano con el conocimiento, con la pasión y con la riqueza de detalles con que Humboldt habló. Estoy seguro que al otro día había nacido Simón Bolívar como libertador. No tenemos un testimonio concreto de qué hablaron y cómo fue ese informe, pero sí sabemos que hablaron y sí sabemos que en Bolívar, a partir de ese momento, la vida de Bolívar fue otra. De manera que esas consecuencias fueron inmensas, pero quisiera añadir solo una cosa, porque pido perdón por alargarme solo por pasión y por entusiasmo. Alárgate. Pero una consecuencia adicional de ese viaje de Humboldt fue toda la aventura estética del romanticismo europeo. La obra Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente se publicó en 1808 en París y se publicó en 1810 en Londres, y un año después ya lo habían leído todos los grandes personajes de la cultura inglesa. Por ejemplo, lo había leído Bosworth, lo había leído Coleridge, lo había leído Mary Shelley, lo había leído Byron, lo había leído Turner, ¿no? Y la influencia que ese viaje de Humboldt y que ese relato de Humboldt hizo, empezó a aparecer inmediatamente sobre esa aventura paisajística y sobre esa aventura de los pintores y sobre esa aventura de los escritores. Yo encuentro en Humboldt, en los relatos de Humboldt, hasta el germen del barco ebrio de Rimbaud. Y por supuesto que se sabe que buena parte de las obras de Julio Verne y toda esa pasión por la naturaleza y por los viajes se nutrieron de esa lectura del libro de Humboldt. O sea, Humboldt está en el corazón de un momento en que se concibe el gran mito fáustico, en que se engendran las grandes revoluciones de América y en que se engendra la gran revolución estética del siglo XIX, que sin duda alcanza hasta hoy. Es muy importante que estemos hablando de esto en una feria de arte, porque ojalá ese espíritu de Humboldt se le contagie a un arte al que le está faltando, me parece que fuerza y pasión creadora en un momento tan decisivo para el mundo. Uno llega a una exposición como esta, a una feria como esta, y en estos tiempos del mundo uno esperaría que eso tenga que ver más con los volcanes, con la tierra, con las piedras. Uno quisiera ver los bosques, las selvas, qué está pasando en el mundo. Algo de eso hay, pero creo que falta algo como lo que Humboldt nos dio como ejemplo y que todavía resuena tanto en estos tiempos. Muchas gracias, William. Y
nunca es un problema oírte hablar así sea largo, entonces no hay problema y bienvenido también aquí a compartirnos experiencias y conocimientos. Alberto, vamos a salir un poquito del librito porque antes de hablar de tu obra, quisiera también pues digamos como que arrancáramos con esto, o sea, cómo llegó Humboldt a ti y cómo influyó en tus preocupaciones estéticas. Pregunta a la cual no me respondiste, William, entonces ahorita retomamos eso. Bueno, yo creo que con uno de los encuentros que tuvo Humboldt con aquí muy conocido José Celestino Mutis, ¿no? Ellos tienen un encuentro cuando Humboldt hace su viaje a América y evidentemente comparten inquietudes y comparten conocimiento. Y a partir de digamos, de ese vínculo, llamaríamos hoy en día el link de la web, ¿no? A partir de ese encuentro, aquí se desarrolla casi como la base, no solamente de la ciencia, sino también del arte en el territorio que hoy en día es Colombia, ¿no? Entonces, mi trabajo creo que se basa en un momento dado en esa fuerte influencia que tiene, que se desarrolla en el siglo XIX y que todavía hoy en día casi nos da el impulso de seguir andando o es como una especie de guía de pensamiento aquí en la actualidad. Algo también interesante ya digamos de una visión un poco más específicamente relacionada con la estética en el caso de Humboldt y es su ejercicio digamos como gestor de la representación de la naturaleza a través del dibujo, a través de la comprensión y a través de esas vías que iba construyendo, esos puentes que iba construyendo a través de su propia representación, también iba permitiéndonos establecer una relación con la naturaleza diferente quizás por ejemplo a la tecnológica. La relación tecnológica puede verse de muchas formas, de una forma utilitarista, práctica, pero también como de sumisión, ¿no? Estoy sometiendo a mi poder, al poder humano, a la naturaleza, pero haberla reentendido como él lo propuso, digamos como que restableció el equilibrio. Y eso es importante desde muchos puntos de vista, también el ambiental, hoy en día si queremos hablar sobre temas muy, muy actuales e importantes. Uno de los ejemplos de ese tipo de ejercicio de parte de Humboldt es pues quizás una de sus, pues no sé, de sus obras más conocidas, ¿sí? Pues entre todo lo que él hizo, él también, pues digamos como que hizo el boceto de lo que después fue esto, ya después él tenía unas personas que le ayudaban a sacar adelante ya las versiones finales de sus dibujos. Esto se llama el Naturgemälde en alemán y es conocido así. Aquí dice que es la geografía de las plantas equinocciales, creo que sí también se puede conocer o traducir al español, y es un minucioso dibujo en sección transversal con información detallada de plantas conforme a la altitud a la que crecen. Y en las columnas adicionales, Humboldt registra datos sobre humedad, temperatura, presión atmosférica. Podría quizás ser la primera infografía o una primer intento de hacer infografías, digámoslo así. Como escribe Wolf, el Naturgemälde demostró por primera vez que la naturaleza es una fuerza global con zonas climáticas correspondientes a través de los continentes. Después, ya al final de su vida, con su obra monumental Cosmos, intentó hacer algo similar pero con el cosmos completo. Echemos un poquito para atrás. Gracias. Entonces, pues, Alberto, volviendo a ti y ahora sí quizás un poco a tu obra, tú te describías en un video que vi justamente para preparar esta charla como viajero botánico o pseudobotánico. Le dijiste una vez a una entrevista a un periodista. Y tu obra, si pensamos en el herbario, del cual vas a hablar en un instante, o la granja, es un ejercicio de resignificación, de reencuentro, en este caso con la forma como representamos la naturaleza. Ese ejercicio resulta al final siendo casi que una parodia también y también una confrontación a Humboldt. Tu herbario no consiste de plantas, al menos pues no las plantas que recogía Humboldt, sino de plantas artificiales. Humboldt había creído por mucho tiempo en la importancia de la observación cercana y las mediciones rigurosas, pero él con el tiempo empezó a apreciar también mucho la percepción individual y la subjetividad.
En todas las ramificaciones y antecedentes de estas búsquedas, él se alimentó o alimentó una relación íntima con la naturaleza, irónica y aguda también, donde reprodujo sus ritmos, usó sus productos, instaló en ella obras e intentó hacer, pues digámoslo, a través de eso, eco de sus labores misteriosas de la naturaleza. Háblanos de tu obra, de estas dos que acabo de mencionar, y de su relación con ese ejercicio de representación de la naturaleza. Bueno, allí hay una cosa muy interesante en esa obra que se llama El Cosmos. El Cosmos tiene un subtítulo que se dice Ensayo de representación del mundo, un intento muy, digamos, muy ambicioso de decir, este es el momento de decir qué es el mundo, ¿no? Y antes de proceder él a hacer un ensayo absolutamente, digamos, basado en la idea de que la ciencia es objetiva, él hace una introducción y parece que fuera una introducción a esta charla, porque en un momento dice, yo para dedicarme a la ciencia y a todo lo que después hizo él como naturalista y observador, dijo que tenía 3 elementos fundamentales para haberse decidido por ello. Y uno fue, por un lado, la escritura, es decir, la literatura, la poesía, y que hablaba de los paisajes. En este caso, pues, tú podrías ser el representante de esa área, de las artes, que él dice fundamental para dedicarme a la ciencia. La segunda cosa, digamos, el segunda área de las artes que señala para él haberse dedicado a la ciencia y haber viajado por todo el mundo fue la pintura de paisajes. Él decía, él se imaginaba a través de las especulaciones pictóricas cómo eran esas otras latitudes del mundo, cómo era ese otro lugar que él no había conocido. Y un tercer elemento es los invernaderos. Cuando está en Berlín, el frío Berlín lleno de nieve, digamos, esa es la imagen que puedo tener yo. Él dice, cuando iba a los invernaderos podía empezar a oler otras tierras y otros mundos, y entonces son los invernaderos parte de lo que le hace ser ese viajero inconfundible que hoy conocemos. Sí, efectivamente, como tú venías diciendo, la idea de representar el mundo a partir de Humboldt, bueno, no fue directamente basado en él, pero esto es un ensayo que hago tratando de decir qué pasa si todo a lo que se refiere Humboldt tiene que ver con lo artificial, ¿no? Y básicamente, ¿dónde está ese mundo? Esto es la idea de que hoy en día yo empecé a hacer un herbario que estaba basado sobre todo en las láminas de José Celestino Mutis, pero a mí no me tocaba o no me había sido permitido de alguna manera ser el observador directo de la naturaleza, sino el representante, digamos, el representante en la función de representador, aunque suene bastante, un poquito molesta esa palabra, pero es el que hace la representación del mundo. Y en ese principio, entonces, decidí hacer como una colección de representaciones de la naturaleza. En este caso, estos son los zapatos de Inge y la lámina botánica a partir de los zapatos de Inge. ¿Cómo está ahí una especie como de proyección de la naturaleza, pero también, sobre todo, una excusa para decir que somos nosotros? Esa es digamos, el principio donde vale la pena. Esta es otra pieza, es la fotografía de un gorro. Esto es de una expedición específica que hice en Noruega a comienzos de este año, y donde trato de buscar las representaciones florales que hay en la cultura noruega. De alguna manera es una excusa, y de ahí entonces hago una lámina botánica con las representaciones de lo que
hay en la naturaleza noruega por parte de los noruegos. Entonces hay una serie de plantas, unos tulipanes, unas especies de, digamos, flores de campo, incluida ahí una piña, y yo decía, pero ¿dónde está la piña en Noruega? ¿No? Un biólogo me lo confirma y me dice, sí, en los invernaderos están las piñas en Noruega. Bueno, esta es una expedición más reciente, esto es el barrio de San Felipe, y es un comedor donde está una telenovela en la televisión y rodeada de plantas artificiales. Es la excusa perfecta para hablar de cómo está compuesta esa sociedad. Digamos, ahí está un poco la idea de qué es lo que somos a través de cómo nos representamos, ¿no? Este es otro ejercicio que realizo con unas plantas artificiales, de nuevo también en Noruega, y empiezo a tratar de pasar a ese segundo punto de señalamiento de Humboldt sobre el paisaje. El paisaje es tal vez el elemento que termino trabajando en la última etapa de los trabajos que estoy haciendo. Antes de llegar allí, quiero señalar entonces ese capítulo en el cual los invernaderos, que son pequeñas colecciones, bueno, pequeñas o grandes colecciones de partes del mundo. Este es un invernadero en Londres, este es en Kew Gardens. Al interior de ese invernadero hay colecciones de partes del mundo y literalmente están mencionadas como si fueran objetos coleccionables los continentes, ¿no? Entonces, en este caso es uno de los jardineras de ese invernadero de Américas, en otro está África, etcétera. Este es un proyecto que realicé, como tú decías, de alguna manera termina siendo un elemento paródico. Este es un invernadero de plantas artificiales, es una colección de plantas tropicales, todas made in China, en plástico, en tela, y recomponiendo lo que hoy en día podría ser esa actitud sobre el mundo, ¿no? Podríamos señalarlo. Este es digamos, otro aspecto del seguimiento creo que es él mismo en su obra nos dice cómo ir a pintar el paisaje, cómo representar el paisaje, cómo se debe conocer de ciencia para representar el paisaje. Este es un ejercicio en el año 2004 de ir a pintar el mundo, y siguiendo esa idea del pintor a plein air, al aire libre. En este caso es en el río Putumayo, al interior de una patrullera fluvial de la Armada de Colombia, totalmente blindada. Estos son los pequeños ejercicios documentales de ese proyecto. Más o menos, este es otro segundo punto de observación. Este es el estanque de hipopótamos de la Hacienda Nápoles, donde de por sí ya representa se construye una especie de qué tipo de mundo estamos observando y qué tan artificial es el mundo que observamos. La idea de la contemplación sobre la finca con animales africanos en la mitad del río Magdalena. Esta es una parte de los resultados de esa experiencia, muy aparente y literalmente basada en una tecnología decimonónica, ¿no? Anacrónica, podría decir, para hoy en día, pero creo que hoy en día sigue ejerciendo un poder de representación suficiente. Esta es en otra oportunidad, unos 10 años después, en la misma hacienda. Esta es la pista de aterrizaje de la Hacienda Nápoles, llevando un gran lienzo, ampliando, digamos, el formato de trabajo y representando in situ ese mundo transformado, ese medio ambiente dislocado, podríamos decir, que es también posible lugar de la contemplación, pero que evidentemente puede ser una contemplación un poco bizarra. Este es el resultado. Al final, luego en el estudio agrego algunos animales.
estos escenarios, estos paisajes terminan siendo escenarios para luego construir unas fábulas. Esto es también ampliando aún más el formato, un proyecto de pintar en directo la bahía de Río de Janeiro, la bahía de Guanabara. Este es el resultado. Y al final hay una construcción también fabulosa en términos de que son los animales los protagonistas con los cuales tratamos de hablar de nosotros mismos, de nuestros deseos y de nuestras tristezas, de todo lo que puede implicar una fábula, ¿no? Esto evidentemente está basado en el cuento de los hermanos Grimm. Llevando más allá el formato, esto ya es con brocha gorda, con escoba, pintando a la orilla del río Magdalena, una visión, casi, no sé si, ahí ya me tendrías que señalar si atina o no al romanticismo puro, la contemplación del Magdalena y el intento de representación del mismo por fuera de las herramientas contemporáneas de la fotografía. Es Ambalema, sí. Es en el muelle de Ambalema, llevando el lienzo a gran formato. Estos son los últimos trabajos que tengo ahorita también en exposición en el sitio de La Casita. Son fábulas construidas a partir de todo ese digamos, imaginario que puede haber alrededor de la representación de los animales. La fábula no está escrita, es una fábula que comienza a partir de su ilustración. Y como alguien lo ha llamado, como el nuevo escudo nacional, ¿no? Los hipopótamos de Escobar, el Agnus Dei católico y el cóndor carroñero encima de todos ellos. Bueno, Alberto, gracias. Gracias por este recorrido y pues yo creo que es interesante ver también algo, una obra que desde la actualidad intenta pues acercarse a la naturaleza como quizás lo quiso hacer Humboldt en ese segundo punto, perdón, sí, en el segundo punto de pintar o dibujar la naturaleza que tú dices que él expone en la introducción de Cosmos. ¿Cómo es en tu caso, William? Pues ya nos expusiste, pues acabamos de enterarnos de que eres un conocedor de su vida, sus tiempos, pero ¿cómo se refleja quizás lo que has tomado, aprendido de él en tu forma de escribir, en tu forma de hacer arte? ¿Está reflejado ahí? Para mí ha sido una pregunta muy importante y muy urgente en los últimos tiempos. Yo siempre he querido escribir sobre Humboldt y por supuesto no un ensayo sobre Humboldt, he querido hacer una novela o no sé, una obra literaria sobre Humboldt. Pero yo soy consciente de algo que es muy doloroso, pero también muy desafiante. Y es que yo creo que Walt Whitman, con su salmo universal a la naturaleza, y Humboldt con su panorama cósmico de la naturaleza y de sus interrelaciones y sus interdependencias, fueron los últimos seres humanos que vieron al mundo en su plenitud. ¿No? Hay un momento en que Hegel dice que el momento más alto que puede alcanzar una cultura es el momento en que comienza su ocaso. Y yo creo que a partir de mediados del siglo XIX comenzó el ocaso, si no del mundo, por lo menos de nuestra civilización. Y entonces ese mundo que Humboldt testimonió ya no es posible verlo, más que a través de estos filtros, de estas lentes irónicas de nuestra época, ¿no? En que vamos a ver de una naturaleza degradada, de unos ríos envenenados, de unos manantiales envenenados, de un mundo contaminado y del estremecimiento que la humanidad entera siente de que estamos en los últimos días, ¿no? Es decir, ya sería ingenuo pretender hacer un himno de la naturaleza como el que Whitman pudo hacer a mediados del siglo XIX y del entusiasmo del progreso que la ilustración llegó a tener con respecto a la aventura, si no natural, por lo menos a la aventura humana frente a la naturaleza. Entonces, yo quisiera escribir ese libro sobre Humboldt, pero no ignoro que un libro sobre Humboldt hoy
no puede ser simplemente una recreación de todo lo que él vio y de todo lo que él vivió, porque él ya hizo ese libro y lo hizo como nadie más podría hacerlo, con un conocimiento de todas esas disciplinas, con un estilo de escritura admirable, porque es admirable, es bellísimo, por lo menos está lleno de periodos muy bellos en términos de escritura, sino que también no solo lo hizo desde las disciplinas, no solo lo hizo desde el conocimiento, no solo lo hizo desde la ilustración. Él es ese sabio que está a punto de naufragar y está a punto de despeñarse y que siempre está asomándose por el cráter del volcán y respirando los vapores que salen de esos volcanes y que está exponiendo su cuerpo continuamente a todos los contactos y a todos los peligros de la naturaleza. Es un ser asombroso del que cada minuto he notado en las biografías recientes que los biógrafos y los cronistas y los historiadores quisieran recuperar cada momento de la vida de Humboldt, porque hay allí un mensaje de algo, ¿no? A una pareja en algún lugar le cayó un rayo y Humboldt quiso hacer la autopsia y ver de qué manera el rayo había quemado las distintas zonas de su cuerpo, ¿no? Y Humboldt era un hombre de una profusión tal de pensamiento que hoy en un artículo que publicaron en El País de Madrid, ¿no? Alguien cuenta que un día Humboldt estaba en un almuerzo conversando con unas personas y el que está dando el testimonio de eso, que lo vio en ese almuerzo, dice que Humboldt estaba hablando sobre, a ver si recuerdo el tema, ¿no? Sí, estaba hablando sobre los reductores de cabezas de no sé qué región del mundo. Y él se distrajo para tomar la sal y cuando volteó a mirarlo ya estaba hablando de la escritura cuneiforme, ¿no? y de las escrituras asirias. Es decir, había una profusión de temas que fueron los que deslumbraron a Goethe cuando hablaba con él. Él decía, uno aprende más hablando 3 horas con Humboldt que leyéndose una enciclopedia, y que lo dijera Goethe, que creía saberlo todo, no, es ya asombroso. De manera que ese fresco monumental del mundo que era posible hacer a mediados del siglo XIX exige otro tipo de aventuras estéticas y exige otro tipo de agonías mentales, diría yo, y estilísticas a quien quiera hacer elaboraciones sobre eso hoy. De manera que yo no creo que vaya a tener éxito yo en mi aventura de escribir sobre Humboldt, pero no me interesa el éxito que pueda o no tener, me interesa lo que pueda vivir en esa exploración y en esa búsqueda, y me interesa el grado de intensidad que pueda tener ese fracaso. De manera que solo quisiera añadir esto, quisiera añadir que yo crecí en la noción de que el romanticismo había sido un gran movimiento cultural, vital y estético europeo, que había tenido una tardía influencia sobre algunos de nuestros artistas americanos. Por ejemplo, que Jorge Isaacs había terminado haciendo una buena novela romántica americana inspirado en la literatura romántica europea, en Chateaubriand, por ejemplo, en Atala o René, ¿no? Y que por supuesto también algunas otras aventuras románticas nuestras habían sido como un eco y un reflejo de esas aventuras europeas. Estudiar a Humboldt me ha llevado a otra conclusión. Yo no creo ya que el romanticismo haya sido una creación europea. Yo creo que el romanticismo fue un diálogo nuevo entre Europa y el mundo, o entre el mundo y Europa, y Humboldt no habría podido proponer su geografía de las plantas, que fundó una rama del conocimiento moderno, del que hemos visto una lámina aquí que es muy hermosa y muy significativa. No habría podido hacerlo si no hubiera llegado a la Nueva Granada, si no hubiera atravesado este territorio. Y creo que sin el viaje de Humboldt entre Ibagué y Buga, habría sido muy difícil que la nueva geografía de las plantas se abriera camino realmente, porque en Europa habrá unas 30.000 variedades de plantas,
pero en esta América equinoccial hay más de 100.000 variedades de plantas. Si uno no tiene en cuenta la naturaleza americana, es muy difícil desarrollar una teoría general sobre la botánica. Y entonces, en esa medida, el viaje de Humboldt no fue un accidente que lo pareció, sino una necesidad de su sistema, digámoslo así, de su proyecto. Ahora, yo concluyo otra cosa también estudiando a Humboldt, que es muy interesante y muy inquietante. Buena parte de las cosas que Humboldt hizo no se debieron a su planificación. Él, como buen alemán, era un hombre sistemático que sabía planificar las cosas con todo el rigor. Sin embargo, las mejores cosas que logró se debieron aparentemente al azar y a la casualidad. Él no pensaba pasar por la Nueva Granada. Él venía, iba a estar en Cuba y quería visitar México y quería visitar el Perú, y en el Perú quería conocer un poco los Andes y la naturaleza de los Andes, pero además hubo un momento en que ni siquiera venía para América. Él quería viajar lejos de Europa y la tentación de ir a África fue muy grande, y de ir a explorar el Monte Atlas o de ir a Egipto, y el destino no lo dejó. Siempre se le cerraba la puerta, no había manera de salir. Llevaba 2 años tratando de salir de Europa, y una guerra aquí y un conflicto allá y un desafío más allá no lo dejaban, hasta que de repente se abrió la puerta de América y llegó a España, y a través de España logró salir de Europa. Ese ya fue un primer azar, y sin embargo no concebimos el destino de Humboldt sin él. Llegó, iba para Cuba, y en el barco, en la goleta Pizarro, en el que se había embarcado en La Coruña y en la que había pasado por las Canarias, tuvo una epidemia. Y bueno, una epidemia en las calles de nuestras ciudades nos alarma, pero una epidemia en un barco donde uno está atrapado con los otros es algo escalofriante. Y ellos, en cuanto al primer puerto al que llegaron, se bajaron, ¿no? Humboldt y Bonpland. Y fue en Cumaná, en Venezuela, y Humboldt le bastó pisar tierra de Venezuela y se dijo: ay, aquí hay muchas cosas que explorar y que conocer, y se fue a buscar el Caciquiare y a andar por el Orinoco y a descubrir si la cuenca del Amazonas está unida a la cuenca del Orinoco o no, y encontró ya todo por hacer. Después estuvo en Cuba, pero pues de Cuba salió para Panamá, porque él iba a enrolarse con una expedición que le estaba dando la vuelta al mundo. Pero el viento tenía otros planes, y entonces Humboldt empezó a navegar hacia el sur. Podía llegar rectamente hasta Portobelo, y el viento soplaba y soplaba y soplaba hacia el oriente, y de repente el viento fue una tempestad y una borrasca, y ya les tocó guardar a Humboldt y a su compañero en la bodega, mientras el capitán trataba de maniobrar y de impedir el naufragio, y no hubo manera de impedir el naufragio, sino que el barco, así oblicuo, llegó a una costa, y fue en la desembocadura del río Sinú, ¿no? Y entonces Humboldt cambió de planes y decidió que mejor iba a cruzar América por tierra, porque el mar no estaba como muy confiable en esos días, ¿no? Y fue así como Humboldt cruzó el río Magdalena y llegó a la sabana. Bueno, un segundo azar que fue definitivo para su sistema y para la aventura de Humboldt en el mundo. Pero todavía aquí le habían dicho en Cartagena que había un anciano que coleccionaba plantas en Santa Fe de Bogotá, y Humboldt dijo: aprovechemos y vamos a visitar al anciano que colecciona plantas. No esperaba más. Cuando llegó a Santa Fe de Bogotá se encontró que no era un ancianito que coleccionaba plantas, sino un botánico de la mayor importancia, que llevaba décadas estudiando la flora equinoccial, que es la más abundante, la más compleja y la más diversa del mundo, y que no solamente había vivido una aventura científica esforzándose por clasificar y por encontrar la taxonomía de todas esas plantas y carteándose con Linneo, que era el papa de la botánica de su época, sino que comprendiendo que como no tenía cómo enviarle las muestras a esos sabios que le iban a ayudar a hacer esa clasificación, porque las plantas se marchitan, las hojas se secan, 3 semanas, un mes viajando es decir, no es posible con los restos de la vegetación que uno corte transmitir una idea cabal de cómo era esa planta y de cómo era esa flor y cuáles eran sus colores. Y entonces decidió algo que fue un recurso científico que se convirtió en una gran aventura estética.
haciendo láminas conservaba mejor la integridad de la información que quería transmitirles, porque descubrió que a veces el arte conserva más la vida que la propia realidad, ¿no? Es interesante hablar de esto aquí en una feria de arte, porque esas láminas fueron, en primer lugar, un recurso de Humboldt para poder transmitir esa información con toda fidelidad, y por eso ese desvelo de él tan agobiante, porque por la fidelidad de los colores y de las formas, y se consiguió esos pintores extraordinarios que lo acompañaron. Pues bien, cuando Humboldt llegó a la sabana y habló con Mutis y vio las láminas que Mutis había estado pintando durante tanto tiempo, ocurrió un milagro del que Humboldt habla muy continuamente en sus libros. La experiencia le abre a uno órganos nuevos para ver la realidad. La experiencia le abre a uno sentidos nuevos para ver el mundo. Y el arte de esas láminas, estoy seguro yo, le enseñó a Humboldt a mirar la naturaleza y la flora americana como no habría podido hacerlo nada más. Cuando él subió desde Honda hasta la sabana, todavía no tenía ojos para ver la naturaleza americana y toda su diversidad. Cuando vio las láminas de Mutis, recibió una carga de información, de formas, de texturas, de colores, que abrieron sus ojos totalmente, y cuando hizo el viaje entre Ibagué y Buga ya iba provisto de todos los órganos necesarios para proponer ese proyecto de la nueva geografía de las plantas que conmocionó al mundo en su tiempo y que todavía hoy nos conmueve. Entonces, ¿de qué manera tener un gran propósito hace que el mundo empiece a colaborarnos y a colaborar con él? A mí me parece que es una lección admirable de tantas que Humboldt nos deja. Muchas gracias, William. Una última pregunta para los tres y después ya le doy la oportunidad al público de intervenir. Y la pregunta final tiene que ver con el para qué. De cierta forma podríamos, pues voy a dejar que en el fondo simplemente nos muestren unas obras de artistas de los numerosísimos que hay que se siguen hasta hoy ocupando, como Alberto, de intentar representar la naturaleza y a través de ello también encontrar un sentido en lo que hacen, pero también un sentido en nuestra existencia. ¿Para qué hacerlo? Humboldt y Goethe, como lo escribió alguien recientemente, eran hijos locos de la crítica del juicio de Kant, encontraron en la naturaleza el anuncio o la experiencia de la libertad. Escribía alguien recientemente, y yo quiero preguntarles a ustedes hoy de qué nos puede servir desde el punto de vista de las artes, ¿sí? Ya sea desde la escritura o desde la pintura, y pues por lo que tú has experimentado en diálogo con artistas este año, Wenzel, ¿con qué finalidad hoy, año 2019, en medio de una crisis que pues ya William se encargó aquí de dibujarnos, para qué ocuparnos desde las artes con la naturaleza? Pues yo creo, obviamente, uno de los retos más grandes que tenemos en estos días es la crisis climática, y tenemos estos Fridays for Futures, estos movimientos que cada viernes en muchos países en el mundo están demostrando para que finalmente algo cambie. Y yo creo que sin querer instrumentalizar las artes, pero yo creo que esa manera de intentar de encontrar nuevas formas de acercarse a nuestra relación con la naturaleza, con una curiosidad, estar abierto también a estar abierto a maneras de pensar de otras personas, de otras culturas, que fue la manera de que Humboldt también trabajó. Yo creo que esta inspiración es indispensable para solucionar o para acercarse a estos grandes retos en que nos vemos enfrentados en estos días. Y creo que la manera de trabajar de él, pero también la manera de los artistas, los artistas y las artistas con quien trabajamos nosotros en la exposición, no son solo inspirados por Humboldt, pero por generaciones de pensadoras. Humboldt no fue el primero
que hizo muchas cosas. Por ejemplo, había María Sibylla von Merian, una mujer que 100 años antes de Humboldt viajó a Suriname y dibujó estas mariposas en metamorfosis, que son tan lindos. Así que creo que eso es una cosa que Humboldt sabía que no es el trabajo de una persona que hace esto, pero estuvo interesado en conocer a este abuelo en la sabana o con conocimiento indígena. Pues él viajó con indígenas que tenían un conocimiento del territorio que él puso procesar y también tener esos diferentes conocimientos paralelos. Creo que esto es muy importante para los retos que tenemos hoy en día. Alberto. Pues a tu pregunta de por qué, es casi como que no podría decirte que el trabajo que hace un artista hoy en día, o por lo menos el mío, es una respuesta directa a esas condiciones, sino que tal vez el tratar de comprender tu tiempo, comprender qué es lo que tú eres y qué es lo que debes hacer para lograr una respuesta a todo eso, te lleva a esa condición de ser, al menos, ir más allá de ser solamente solidario con los problemas ambientales. En últimas, es como una consecuencia lógica de tratar, consecuencia lógica y honesta de reflexionar sobre eso que eres hoy en día y hacia dónde vas, de dónde vienes y hacia dónde vas, y qué es lo que puedes seguir construyendo hoy en día. Mucha gente me decía si mi proyecto del herbario de plantas artificiales había nacido como un proyecto ecologista, y realmente nunca fue una bandera o política o ideológica sobre ese ecologismo. Sin embargo, el resultado y su lectura es aterrador y tremendamente ecologista, ¿no? ¿Qué hace una persona haciendo colecciones de representaciones de la naturaleza? No ya de la naturaleza, sino solamente de las representaciones de la naturaleza. La respuesta misma, las condiciones te llevan a esa solidaridad y a ese compromiso con lo que preguntas. Y William, para cerrar esta ronda. Bueno, a mí lo que más me gusta del legado de Humboldt es más que sus ejercicios de medición y de clasificación del mundo, o de sus reflexiones sobre temas científicos de distinta índole, o sus descripciones de la naturaleza o de la cultura o de la historia. Es como su compromiso con la realidad, ¿no? Humboldt, me parece que más que conocer, quiere vivir, y quiere vivir a plenitud. Quiere conocer, pero quiere sentir, pero quiere experimentar, pero quiere vivir el riesgo de ver el mundo y de tocar el mundo. Entonces, no me parece que su herencia sea una herencia puramente académica, ¿no? Yo creo que Humboldt les está diciendo a las escuelas: ábranse al mundo, salgan a buscar los bosques, salgan a buscar los mares, salgan a buscar los ríos, suban a las montañas, toquen la cumbre, ¿no? Eso es lo que él está diciendo, y eso es lo que hace de él un romántico, ¿no? Alguien que no cree que el mundo sea para estudiarlo, ni que el mundo sea solo para conocerlo, sino que el mundo es parte de nuestra experiencia misteriosa, de nuestra aventura de vivir. Y que la aventura de vivir tiene que ser un viaje, y tiene que ser un viaje apasionante, y que todo nos toca, que nada nos es ajeno, ¿no? Y en esa medida yo creo que nada es más necesario para el mundo en que vivimos hoy
tan adocenado, tan sometido a los dictados de la industria y del comercio y del mercado y de la electrónica y de la cibernética, ¿no? Tan atrapado por las pantallitas, dejando que mientras tanto se consuma la selva y se arrase el mundo, un mundo tan despreocupado de las consecuencias históricas de nuestra manera de vivir y de nuestras costumbres, pues nada necesita tanto como la lección de alguien con ese compromiso con la vida y que sabe que lo que importante no es cuántos lleguemos a saber, ni cuántos lleguemos a entender y cuántos lleguemos a clasificar, sino cuántos llegamos a impregnarnos de esa pasión por la vida y cuántos llegamos a deslumbrarnos por ese misterio de la vida. Bueno, entonces, como ya lo había anunciado, tenemos un espacio para preguntas o intervenciones. ¿Alguien quiere? Muy buenas tardes. Después de esta exposición tan maravillosa, también tuve la oportunidad de leer la obra de Andrea Wolf, que es, quienes no la hayan leído, es una obra extraordinaria sobre la vida de Humboldt. Entonces, quisiera hacer un aporte a este foro. Yo soy historiador y el interés más importante que he tenido yo en mi vida ha sido estudiar el pensamiento de las culturas nativas de América. Trabajé en Estados Unidos como guía turístico y fui miembro de la Sociedad Histórica de Nueva York y de California, y allí tuve la oportunidad de estudiar las culturas norteamericanas y aquí en Colombia las nuestras, y encontré un punto importante que es el mismo pensamiento. Entonces tuve la oportunidad de traducir la carta famosa del jefe Seattle de las tribus del noroeste de los Estados Unidos. Entonces voy a leerles esta carta. El jefe Seattle de las tribus del noroeste fue uno de los últimos voceros del orden moral alcanzado por los originales habitantes de este continente. Alrededor de 1852, el gobierno de los Estados Unidos propuso la compra de las tierras para los inmigrantes europeos que seguían arribando en oleadas huyendo de la miseria y el hambre. El jefe, respondiendo, escribió una carta extraordinaria que resume el espíritu indígena y su relación con la naturaleza. El presidente en Washington envía un mensaje expresando el deseo de comprar nuestras tierras. Pero ¿cómo se puede comprar o vender el cielo o la tierra? La idea es extraña para nosotros. Si a nosotros no nos pertenece la frescura del aire ni el resplandor del agua, ¿cómo puede uno comprarlos? Cada parte de este planeta es sagrada para mi gente, cada resplandeciente aguja de pino, cada playa arenosa, cada bruma en el oscuro bosque, cada pradera, cada insecto zumbador, todos son sagrados en la memoria y experiencia de mi pueblo. Conocemos la savia que fluye a lo largo del árbol como la sangre que circula por nuestras venas. Nosotros somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las perfumadas flores son nuestras hermanas. El oso, el venado y la gran águila son nuestros hermanos. Las crestas rocosas, los verdes pastos de la pradera, el calor del caballo y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. El agua refulgente que corre por las quebradas y los ríos no es simplemente agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si nosotros les vendemos nuestra tierra, ustedes deben recordar que ella es sagrada. Cada reflejo espectral en las aguas cristalinas de los lagos relata eventos y memorias de la vida de mi pueblo. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed, llevan nuestras canoas y dan alimento a nuestros hijos. Por lo tanto, ustedes deben darle el cariño que darían a cualquier hermano. Si nosotros les vendemos nuestras tierras, recuerden que el viento es sagrado, que él comparte su espíritu con toda la vida que sostiene. El viento que dio su primer respiro a mi abuelo también recibió su último suspiro. El viento también da a nuestros hijos el espíritu de la vida. Si nosotros les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán tenerlas aparte y en forma sagrada, un lugar donde el hombre pueda ir a saborear el viento endulzado por las flores de la pradera.
¿Enseñan ustedes a sus hijos lo que nosotros hemos enseñado a los nuestros? Que la tierra es nuestra madre y que lo que ocurra sobre la tierra ocurrirá a los hijos de la tierra. Esto sabemos nosotros, la tierra no le pertenece al hombre, el hombre pertenece a ella. Todo está unido como la sangre nos une a todos. El hombre no tejió la telaraña de la vida, él es solo un hilo de esta. Lo que le hagas a esta telaraña te lo harás a ti mismo. Nuestro Dios es también vuestro Dios, la tierra es preciosa para Él y hacerle daño a ella es despreciar a su Creador. Su destino es un misterio para nosotros. ¿Qué sucederá cuando el bisonte sea exterminado y los caballos salvajes domados? ¿Qué sucederá cuando los secretos rincones del bosque se llenen con el olor de muchos hombres y la vista de las colinas sea cortada por los cables del telégrafo? ¿Dónde estará el águila? Desaparecida. ¿Y qué evitará la desaparición del veloz caballo y la caza? El fin del vivir y el comienzo de la supervivencia. Cuando el último piel roja haya desaparecido con su medio natural y su memoria sea solo la sombra de una nube moviéndose sobre la pradera, aún existirán las playas y los bosques aquí, que hará algo del espíritu de mi gente. Nosotros amamos esta tierra como el recién nacido ama el palpitar del corazón de su madre. Si nosotros les vendemos nuestra tierra, ámenla como nosotros la hemos amado. Cuiden de ella como nosotros la hemos cuidado. Mantengan en su mente la memoria de la tierra tal como se la hemos entregado. Conserven la tierra para sus hijos y ámenla como Dios nos ama a todos. Así como nosotros somos parte de la tierra, también ustedes son parte de ella. Esta tierra es preciosa para nosotros y también para ustedes. Una cosa sabemos, hay un solo Dios, ningún hombre, sea piel roja o blanco, puede vivir separado. Nosotros, por encima de todo, somos hermanos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy amable. Pues este es un foro abierto al público y realmente pues de entrada gratuita me parece apenas pertinente que las personas puedan participar. Pero no nos queda mucho tiempo más. Muchas gracias, un aplauso para ellos y gracias por haber estado acá.